Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 27. La limpieza. Por los últimos 100 años, Roma había estado consumida en dos teatros de guerra, el norte de África y Grecia. Las luchas contra Cartago y Macedonia se habían convertido en asuntos intergeneracionales y ahora los nietos y bisnietos de los hombres que habían declarado esas guerras se calzaban la armadura para finalizar el trabajo. Los años justo después del 150 a.C. marcarían el fin de la resistencia en ambos frentes. No es que el acto final se repitiera en ambos escenarios. En Grecia, un pretendiente al trono macedónico presentaría un conflicto abierto, mientras que en el norte de África, los cartaginenses harían todo lo posible para evitar otra guerra contra Roma. De todas formas, en ambos casos los resultados serían los mismos, y en la divisoria de aguas que sería el año 145 a.C., tanto Cartago como la gran ciudad griega de Corinto arderían hasta sus cimientos de la mano de las antorchas romanas. No habría más duda al preguntarse quién dominaba el Mediterráneo. En ese año, realmente se alzó el Imperio Romano. En los años previos a este momento, en Grecia, el foco dominante de Roma por los últimos 50 años, todavía existía un relativo estado de independencia. Los romanos no deseaban acuartelar a todo el país y esperaban que el ejemplo hecho en Epiro le inculcara a los griegos algo de autocontrol, lo que dejaría que los romanos estuvieran libres del caos militar en el este. Pero lamentablemente no sería así. El sueño griego de libertad seguía igual de brillante, forzando a los romanos a concluir que no habría más medidas a medias en Grecia. Los problemas empezaron en el 150 a.C., cuando un pretendiente al trono macedónico, llamado Andrisco de Adramitio, apareció con la intención de reunificar Macedonia y echar a los romanos. Se preciaba de ser hijo del desterrado Perseo y nieto de Filipo V, el último gran rey de Macedonia. Sin tener una fuerte presencia militar en Grecia, Andrisco siguió el camino de su supuesto padre y comenzó a presionar la paciencia romana. Al final de la Tercera Guerra Macedónica, el país había estado dividido en 4 repúblicas, separadas política y económicamente entre ellas. Andrisco trabajó secretamente para reunificar esos territorios y comenzó a formar un ejército para lidiar con los contraataques romanos. Sin embargo, con los esfuerzos en su patria moviéndose lento, Andrisco tomó los pocos soldados que tenía y se movió al sur, conquistando Tesalia, y luego retornando a Macedonia con todo ese impulso que terminó usando para unificar a las 4 repúblicas bajo su estandarte. Roma no miraba esto con buenos ojos y envió una fuerza para aplastar la revuelta, pero los romanos subestimaron la resistencia que encontrarían, y el pequeño ejército expedicionario fue rechazado por los macedonios. Andrisco estaba sintiéndose confiado, pero su éxito solo había sido posible por el desinterés del Senado romano y su respuesta poco efectiva. Los reportes sobre la victoria macedónica cambiaron eso, y se envió un nuevo ejército, una fuerza completa, bajo el comando de un brillante general llamado Quinto Metelo. Si les dijera que pronto sería llamado Quinto Metelo Macedónico, ya les puede decir algo sobre la suerte que correría Andrisco. Metelo marchó hacia Macedonia y aplastó a Andrisco y su ejército sin mucho esfuerzo. Cualquier empuje que estuvieran logrando los macedonios probaría ser justamente eso, solo un empuje. Y al final no serían siquiera rivales para un ejército romano decidido. El pretendiente fue puesto en fuga y capturado, compartiendo el mismo destino que su supuesto padre, ser paseado en Roma durante la marcha triunfal de un comandante romano. El Senado finalmente comprendió que un manejo tan libre en Macedonia era una política insostenible. Finalmente Macedonia, junto con Epiro, fueron incorporadas al Imperio Romano como provincias oficiales, la primera extensión definitiva de la soberanía romana sobre Grecia.
Poco después de pacificar a los macedonios, otra llama de audacia griega se encendió, esta vez en Corinto, la ciudad líder de la Liga Aquea. Metelo fue llamado de vuelta a Roma para recibir su triunfo, y en su lugar, el cónsul Lucio Mumio fue enviado para comandar la fuerza en Grecia. Si les dijera que pronto sería llamado Lucio Mumio Aqueo, ya les dice algo sobre la suerte que también correría Corinto. En una brutal muestra de poder absoluto, Corinto fue asediada, conquistada y arrasada hasta los cimientos, los hombres masacrados y las mujeres y niños vendidos a la esclavitud. La destrucción de Corinto marcó el ascenso final del poder romano en Grecia. En pocos años, Grecia se uniría a Macedonia y Epiro como otra simple provincia romana. La libertad griega ya era un asunto finalizado. En concurrencia con los eventos en Grecia y una de las principales razones para la indiferencia inicial a la revuelta de Andrisco en Macedonia, estuvo el último acto de la gran lucha contra Cartago. A diferencia de los griegos, los cartaginenses simplemente estaban ocupados en sus asuntos cuando el Senado romano decidió que Cartago debía ser destruida. Después de la batalla de Zama, los partidarios de la guerra fueron expulsados de Cartago, con el exilio de Aníbal como ejemplo para todos. Los cartaginenses, en su esencia, eran mercaderes y comerciantes. Perseguir un sueño de imperio no estaba en su sangre. El periodo después de la Segunda Guerra Púnica fue, para los cartaginenses, una vuelta a su misión original: hacer mucho, mucho dinero. Forzados por Roma a disolver su ejército, Cartago encontró sus arcas aliviadas de un enorme gasto anual. El dinero fue invertido en empresas mucho más productivas, iniciativas que generaban una auténtica ganancia monetaria. Pronto Cartago estaba en alza, al menos económicamente, lo que llenó a los romanos con una mezcla de envidia y temor. Sin dejar que los cartaginenses se libraran de sus deudas y la servidumbre a las que éstas llevaban, los romanos rechazaron la propuesta de pagar todas las indemnizaciones de guerra en un solo pago, un pago que ahora los cartaginenses podían costearse. El Senado cartaginés intentaba sobornar a los romanos con cargamentos de granos gratis, pero los romanos insistían en pagar al contado todos los bienes comprados en Cartago, para que en ningún momento estuvieran ellos en deuda con los cartaginenses. Y durante estos años, el poder dominante en el norte de África había pasado a ser Numidia, liderada por el fiel aliado de Roma, Masinisa, que los había acompañado desde los días finales de la Segunda Guerra Púnica. En las décadas siguientes a Zama, Masinisa había liderado a los númidas dentro del territorio de Cartago y cada vez se apropiaba de más y más tierra con cada invasión. Los romanos eran oficialmente neutrales, pero era obvio que no tenían problemas con que los númidas robaran tierras cartaginesas. Para la década del 150 a.C., sin embargo, la sumisión cartaginesa al poder romano había vuelto a ser un tema polémico. Los cartaginenses se supone que debían conservar sus propiedades africanas bajo los términos de la paz firmada, y Roma debía actuar como protectora de esos términos. Pero era claro que los romanos permitían que los númidas hicieran de las suyas y no tenían intención de cuidar los intereses cartaginenses. Así que los partidarios de la paz en Cartago fueron expulsados en favor de una facción más belicosa. El nuevo gobierno no era partidario de una guerra contra Roma, simplemente deseaban crear una fuerza para defender a Cartago, lo que técnicamente era una violación del acuerdo de paz. Pero Roma ya había violado esos términos al no proteger a Cartago de los ataques. Además, la última cuota de las indemnizaciones acababa de ser enviada a Roma, y muchos creían que esto los libraría de cualquier otra obligación para con los romanos. En el 151 a.C., los númidas, una vez más, cruzaron la frontera de Cartago y asediaron una ciudad fronteriza. Entonces Cartago reunió un ejército de 25.000 hombres para defender la ciudad y acabar con el asedio.
Después de 50 años de paz, podrían haber reunido a 500.000 soldados y el resultado habría sido exactamente el mismo. Esos 25.000 inveterados reclutas fueron fácilmente aplastados por los curtidos númidas, y por todo este esfuerzo, lo que los cartagineses sí lograron fue darle a los romanos una excusa para destruirlos de una vez y para siempre. Cuando llegó la noticia de un ejército cartaginés en los campos, Catón el Viejo y sus compañeros persuadieron al Senado de que Cartago una vez más se estaba alzando y sería por siempre una amenaza para Roma, al menos hasta que fueran completamente destruidos. El Senado aceptó, y en el 149 a.C. ordenó una masiva invasión de 80.000 soldados al norte de África. Cuando llegaron, los cartaginenses intentaron de entrada llegar a un acuerdo, pero las demandas romanas eran demasiado duras. Exigían que los cartaginenses abandonaran su ciudad y se mudaran a no menos de 16 kilómetros tierra adentro. Boquiabiertos por este pedido desquiciado, los cartaginenses rechazaron la idea. Una vez más, como en la Primera Guerra Púnica, los enviados cartaginenses fracasaban en rendirse. Y esta vez no tendrían un santipo que los salvara. Los romanos estaban listos para tomar la ciudad por asalto, pero las enfermedades hicieron estragos entre las filas del ejército, y las legiones estaban tan debilitadas que tuvieron que prepararse para un asedio prolongado. Pasaron 2 años de indecisión y miseria para ambos bandos, hasta que el Senado se dio cuenta de su error. Claramente, el hecho de que el único general que alguna vez tuvo éxito en África fuera Escipión, significaba que debían nombrar a otro Escipión para encabezar a las legiones. Así que eligieron a Escipión Emiliano como cónsul. Por sangre era hijo de Paulo, quien había derrotado a Perseo en la Tercera Guerra Macedónica, pero por adopción era nieto de Escipión el Africano. Escipión Emiliano logró asentar la superstición romana de que solo los escipiones podían triunfar en África. Llegando hacia fines del 147 a.C., inmediatamente bloqueó el puerto de Cartago y devastó sus campos. Para la primavera del 146 a.C., los cartaginenses estaban sin salida. Pero otra vez, los términos romanos se centraban en el abandono de la ciudad. Así que a pesar de su desesperación, los cartaginenses siguieron resistiendo. Finalmente, Escipión ordenó un ataque completo y las murallas cayeron. Lo que siguió fueron 5 días de intensas luchas callejeras, con los cartaginenses forzando a los romanos a luchar casa por casa. Los abrumados cartaginenses finalmente se retiraron a su ciudadela y los romanos se desquitaron contra el resto de la ciudad. Para este entonces, de los 700.000 habitantes que alguna vez tuvo Cartago, solo quedaban 50.000. Todos los demás habían sido muertos, esclavizados o habían huido. La gran ciudad estaba en sus últimos alientos. Finalmente, la ciudadela cayó y los últimos cartaginenses fueron capturados o asesinados. En contra de sus propios deseos, pero según las instrucciones del Senado, Escipión incendió la ciudad, que según las leyendas, tardó 10 días en arder. Los supervivientes, demasiados como para llevarlos como esclavos a Roma, fueron forzados a vivir según los términos que tanto habían resistido. Cartago no sería reconstruida, y los asentamientos deberían estar a 16 kilómetros de la costa. Los días de vida en este vital punto neurálgico del comercio mediterráneo habían terminado. Serían vidas de mera subsistencia para los descendientes de este poder que alguna vez casi destruye al Imperio Romano. Según otras leyendas, los romanos entonces sembraron los campos de Cartago con sal, para que nada jamás volviera a crecer allí. Esta historia aparece solo en años posteriores, así que es dudoso que realmente haya pasado. Pero el relato ganó mucha aceptación y sirvió como advertencia para generaciones futuras. Junto al incendio de Corinto,
la destrucción de Cartago fue siempre ofrecida como opción a quienes se resistieran a Roma. Les recordarían a sus enemigos que estas no eran amenazas vacías. Esto es parte de la historia. Así que bien, ¿dónde quieren que les coloquen su guarnición de legionarios? Con provincias de ultramar surgiendo en todos lados, en Sicilia, Hispania, el norte de África, Grecia, el Imperio Romano que conocemos ya estaba tomando su forma característica. Con Cartago destruida y Grecia pacificada, no quedaban grandes poderes que desafiaran el dominio romano. Las tribus hispánicas hostigarían a los romanos interminablemente, y las hordas galas eran una amenaza constante. Pero en buena medida, la parte más difícil de ganarse un imperio ya estaba hecha. En este punto, y me gusta marcar el 146 a.C., como una nota mental que los romanos perdieron una fuerza unificadora crítica, un oponente digno. Desde este punto en adelante, la competitividad y ambición comenzó a volverse hacia el interior, y muchos de los principales ciudadanos romanos comenzaron a buscarse enemigos con los que luchar no fuera del imperio, sino dentro. En los años después del 146 a.C., Roma se consumiría en luchas internas. Desde los choques de clase impulsados por los hermanos Graco, a la revuelta de los aliados italianos, a la guerra civil de Mario y Sila, y luego a la más grande guerra civil entre César y el Senado. La historia de Roma volvería a la península italiana después de tantos años enfocada en el exterior. Habrán obviamente más incursiones en África, y en particular estará Julio César en la Galia, pero el largo periodo del pueblo romano unificado luchando contra amenazas extranjeras había llegado a su fin. La próxima semana retornaremos a la ciudad y haremos un inventario de la situación. ¿Cómo se estaban manejando los plebeyos? ¿Cuánta tierra tenían ahora los grandes terratenientes? ¿Qué significaba el flujo masivo de trabajo esclavo en Italia? Por cierto, si respondieron esto último como un premio al mejor actor de elenco a Peter Ustinov, tienen razón. ¿Acaso era el Senado un cuerpo representativo en lo más mínimo o se había convertido en la ley encarnada? Roma ahora era rica y poderosa. ¿Hasta dónde llegarían los hombres por un pedazo de ese poder? Así que abróchense los cinturones. Los próximos 100 años serán muy movidos.